Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más al mejor repaso informativo con el foco puesto en los mercados, el foco puesto en la Reserva Federal, no solo en lo que haga, sino también en lo que diga en el día de hoy a eso de las 7 de la tarde. Jerome Powell, el presidente de la Fed, pendientes también del conflicto en Oriente Medio, todos los conflictos geopolíticos, con Bolivia en las últimas horas acusando a Israel y además anunciando que va a cortar relaciones, también amenazas por parte de Irán, llamando incluso a un boicot a los países árabes, un boicot hacia Israel, y con el propio primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu, prometiendo la victoria en las últimas horas. Enseguida les contamos, enseguida repasamos todas las noticias, pero antes ponemos el foco en los mercados europeos, que vienen con tono mixto en estos momentos, esperando, dubitativos ante la decisión de la Reserva Federal. Vemos, por ejemplo, al FTSE 100 que se deja un poco menos de una décima, un 0,09% hasta los 7.314 puntos. El DAX también bastante planito, subiendo muy poco, un 0,09% hasta los 14.824 enteros. El CAC 40 prácticamente totalmente plano, un 0,01% arriba hasta los 6.885 puntos. Mittel italiano también con pérdidas muy ligeras, un 0,02% hasta los 27.736 enteros, y el IBEX 35 siguiendo la misma nota, dejándose muy poquito, una centésima, un 0,01% hasta los 9.015 puntos. Terminamos fijándonos en el Eurostoxx, también muy plano, subiendo en este caso, pero muy poco, un 0,07% arriba hasta los 433 enteros. Los futuros de Wall Street también pendientes de la decisión de la Reserva Federal, pero apuntan a tímidas caídas. Por ejemplo, el Dow Jones se deja 3 décimas, un 0,30% hasta los 33.036 puntos. El S&P también cayendo algo más de 3 décimas, un 0,33% hasta los 4.198 enteros. Y por último, el Nasdaq, el sector tecnológico, también apunta a caídas de algo más de 3 décimas, un 0,36%. De momento sería el más rezagado hasta los 14.438 puntos. Estamos pendientes, como les decíamos, de toda la última hora, de toda la actualidad que un día más, como se pueden imaginar, nos lleva hasta Israel. En este caso vamos a hablar de las palabras de Benjamin Netanyahu, de su primer ministro, que dice que mientras los funcionarios están anunciando que 12 soldados han muerto en los combates en Gaza desde el inicio de la guerra, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha emitido una declaración de condolencia. De hecho, dice que estamos en una guerra muy difícil, que será una guerra larga, pero que tenemos logros importantes en esto, pero también pérdidas dolorosas. Esto es lo que ha afirmado el primer ministro en un comunicado, apuntando también a que saben que cada uno de sus soldados es un mundo entero, que toda la nación de Israel está abrazando precisamente a estas víctimas, a las familias, desde el fondo de su corazón, y que todos están con ellos en un momento de gran dolor. Esto es lo que ha dicho Netanyahu, apuntando a que sus soldados han caído en una guerra injusta, la guerra por su hogar. Netanyahu además dice que promete a los ciudadanos de Israel que van a completar el trabajo y que van a seguir hasta la victoria. Pendientes de más noticias, pendientes en este caso. Seguimos hablando de Israel. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha emitido una declaración sobre la muerte de 9 soldados en combates en el norte de Gaza. Dice que la caída de los combatientes de las FDI en las batallas contra los terroristas de Hamas en Gaza es un golpe duro y doloroso. Además dice que sus corazones y pensamientos están con sus queridas familias. El ministro de Defensa israelí ha dicho que desafortunadamente los importantes logros de los intensos combates en las profundidades de la Franja de Gaza están cobrando un alto precio. De hecho, el ministro de Defensa ha apuntado a que están preparados y listos para una campaña larga y compleja que requiere coraje, determinación y perseverancia, pero eso sí, termina apuntando que van a ganar. Las muertes elevan a 11 el número de tropas muertas en combate en el enclave desde el inicio de la guerra. Y pasamos a hablar precisamente de uno de los protagonistas de las últimas horas. El gobierno de Bolivia se ha convertido este martes en el primer país latinoamericano en romper relaciones diplomáticas con Israel por su operación militar en la Franja de Gaza. La decisión la ha anunciado la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y el vicecanciller de Exteriores, Freddy Mamani, según ha informado la Cancillería boliviana en una nota publicada en su web. Dicen que Bolivia ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Esto es lo que ha dicho el vicecanciller Freddy Mamani. Además, también apuntan a que exigen el cese de los ataques en la Franja de Gaza, que han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos. Así,
como también pedían el cese al bloqueo que impide la entrada de alimentos, agua y otros elementos esenciales para la vida. Según Bolivia, están violando el derecho internacional y el derecho internacional humanitario en el tratamiento de la población civil en conflictos armados. Seguimos con más noticias, seguimos apuntando a Israel, precisamente a la reacción a estas declaraciones, a esta decisión que acabamos de contarles por parte de Bolivia. Israel ha calificado la decisión de Bolivia de cortar lazos como una rendición al terrorismo y al régimen del ayatolá en Irán. Dice que al dar este paso, en palabras del portavoz del ministerio, Lior Hayat, el gobierno boliviano se está alineando con la organización terrorista de Hamas, que masacró a más de 1.400 israelíes y ha secuestrado a 240 personas. Dice que Israel condena el apoyo al terrorismo de Bolivia y además también dice que da fe de que los valores que representa el gobierno de Bolivia pues no son los más adecuados. Además añade que las relaciones bilaterales han estado carecidas de contenido de todos modos desde que el actual gobierno llegó al poder. Pasamos a hablar de Estados Unidos. Se lo contábamos precisamente en el día de ayer. Teníamos una comparecencia por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, también por parte del secretario de Defensa, por parte de Lloyd Austin, y quizás lo más destacado es que unos manifestantes interrumpieron en el día de ayer varias veces una intervención del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, sobre la prestación de ayuda a Israel. De hecho, los activistas exigieron que se establezca un alto el fuego. Vamos a escuchar, vamos a contarles todos los detalles de la mano de nuestro compañero Javier Longo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Ha sido una comparecencia de Antony Blinken, el secretario de Estado, junto a su par en el Consejo de Ministros de Joe Biden, junto al secretario de Defensa Lloyd Austin en el Senado, bastante complicada por las continuas interrupciones que desde un principio se han ido sucediendo por parte de varios ciudadanos que han protestado en contra de las acciones de la Casa Blanca en la guerra de Israel, básicamente en el apoyo de Washington a Tel Aviv y sobre el envío de armas. Ha habido gritos de alto el fuego o la entrada o peticiones para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, pero también incluso se ha recriminado a Estados Unidos que esté ayudando con armas a Israel. El caso es que ha hablado Antony Blinken, ha hablado Lloyd Austin, han argumentado ante el Congreso de su país que deben enviar inmediatamente ayuda a Israel y a Ucrania. Secretario de Defensa, secretario de Estado, que han argumentado y han dicho que en estos momentos hay que pedir más de 105.000 millones, los que pidió Biden al Congreso y Senado, en ayuda que topa la resistencia de una dividida legislatura entre republicanos y demócratas, pero que debe salir adelante lo más pronto posible, porque estamos en un momento, dicen los mandatarios, en el que muchas personas apuestan por que los estadounidenses estén divididos como para mantener su rumbo. De momento se pide dinero para ambos territorios, mientras los ciudadanos, la opinión pública, lo que hace es rechazar las posiciones de Washington en cuanto a este conflicto. Lo hemos visto en las protestas como la que ha habido contra Blinken en el Senado este mismo martes. Bueno, pues de Estados Unidos vamos a pasar precisamente a Irán. Les estábamos contando, les estábamos informando de que el secretario de Estado, Antony Blinken, estaba de alguna forma acusando tanto a Irán como a Rusia. Decía que estaban abasteciendo, en este caso los rusos, al ejército de Irán, y que, bueno, pues que hay cierto vínculo ahí que desde luego está dañando y mucho a Estados Unidos. De hecho, también dicen que es una amenaza para la seguridad de Israel. Acusaciones de Estados Unidos que ya tienen respuesta por parte de Irán. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha hecho un llamamiento a los estados musulmanes para que cesen las exportaciones de petróleo y alimentos a Israel con el fin de detener el bombardeo de Gaza. Esto es lo que ha dicho en un discurso pronunciado hace apenas unos minutos según los medios estatales de comunicación iraníes. Dice que los bombardeos sobre Gaza deben cesar de inmediato, que hay que poner fin a las exportaciones de petróleo y alimentos al régimen sionista. Esto es lo que ha dicho el propio Khamenei ante un grupo de estudiantes. Además, los dirigentes clericales iraníes han advertido a Israel de una escalada si no pone fin a las agresiones contra los palestinos, y las autoridades han indicado que los representantes de Teherán en Oriente Próximo están dispuestos a actuar. Khamenei, máxima autoridad de Irán, también ha afirmado que Estados Unidos era cómplice de los recientes crímenes de Israel contra los palestinos, y además apunta que el mundo islámico no debe olvidar que en la cuestión crucial de Gaza quienes se opusieron a la oprimida nación palestina fueron Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Esto es lo que ha dicho el ayatolá, el líder supremo de Irán, entre cánticos de muerte a Israel y muerte a Estados Unidos. Y seguimos con más amenazas, más advertencias por parte de Irán. Ojo a lo que dice un alto funcionario iraní. Está apuntando, en este caso, directamente hacia Israel,
Dice, de hecho, nada más y nada menos que Israel se va a enfrentar a la aniquilación si la guerra contra Hamás se expande. Esta ha sido la advertencia, como les decíamos, de un alto funcionario iraní, mientras las fuerzas de defensa de Israel están atacando al grupo terrorista por tierra y aire en Gaza. En palabras de este alto cargo de Irán, dice que si la guerra se expande no van a poder decir que Israel perderá, porque no va a quedar nada de Israel que pueda ser descrito como perdedor o ganador. Ojo, porque estas palabras son del viceministro de Asuntos Exteriores iraní, de Ali Bagheri Kani, según la agencia de noticias Fars de Irán. Kani, además, cuya cartera diplomática incluye un papel como principal negociador nuclear de Irán, ofreció esta predicción pocos días después de reunirse con un alto funcionario de Hamás durante un viaje a Rusia. De hecho, precisamente está teniendo lugar en un momento en el que las fuerzas proxy-iraníes están en todo el Oriente Medio y han lanzado varios ataques contra posiciones israelíes, mientras Irán y Hamás exigen que Israel detenga su bombardeo de Gaza, precisamente la sede de Hamás. Pendientes también de los puntos clave de este conflicto, un día más nos adentramos en el cruce de Rafah, con decenas de ambulancias egipcias que han cruzado este miércoles el paso fronterizo de Rafah para trasladar heridos palestinos de la Franja de Gaza para que reciban tratamiento en Egipto por primera vez desde el inicio de los bombardeos israelíes de este enclave palestino, según informan varios medios egipcios. Además, canales de televisión están mostrando imágenes de una cola larga de otras ambulancias egipcias frente a la puerta del cruce de Rafah que separa el territorio egipcio y Gaza, y además también tienen previsto entrar hoy también al lado palestino para trasladar a los casos más graves. Seguimos pendientes de este cruce de Rafah, también con decenas de titulares de pasaportes extranjeros atrapados en Gaza que están poco a poco abandonando precisamente este punto, este enclave, están poco a poco abandonando la franja cuando el cruce de Rafah hacia Egipto se ha abierto por primera vez desde el devastador ataque de Hamás el pasado 7 de octubre. Si bien han pasado convoyes de ayuda desesperadamente necesaria entre Egipto y Gaza, a la gente no se le estaba permitiendo cruzar hasta ahora. De hecho, se espera que unos 400 extranjeros con doble nacionalidad abandonen Gaza en el día de hoy. Las ambulancias esperan en el lado egipcio de la frontera para transportar a unos 90 enfermos y heridos a quienes también se les permite salir. De hecho, varios medios han informado que Egipto está construyendo un hospital de campaña a lo largo de la frontera. Seguimos con más noticias, seguimos fijándonos en el cruce de Rafah con el secretario de Asuntos Exteriores británico, James Cleverly, que dice que es probable que el cruce fronterizo de Rafah se abra en el día de hoy y además que permita a un grupo de extranjeros salir de la franja de Gaza hacia Egipto. Apunta que los equipos de Reino Unido están listos para ayudar a los ciudadanos británicos tan pronto como puedan partir. Esto es lo que ha escrito el propio Cleverly en X, en las redes sociales. Además dice que es vital que la ayuda humanitaria que salva vidas pueda entrar en Gaza lo más rápido posible. Según la agencia de noticias Reuters, Qatar ha negociado un acuerdo entre Israel, Egipto y el grupo terrorista de Hamás para la apertura del cruce, aunque todavía no está claro por cuánto tiempo. Seguimos con más noticias, nos fijamos una vez más, un día más, en este caso, en Gaza. Vamos a contarles que el operador palestino de telecomunicaciones, en este caso Paltel, ha anunciado este miércoles un corte total de las líneas telefónicas y de internet en la franja de Gaza asediada por el ejército israelí. Apuntaban en un comunicado a que lamentan informar a sus conciudadanos de su querido país que las comunicaciones y los servicios de internet en Gaza han sido cortados por completo. Esto es lo que ha declarado Paltel en X. El observatorio de redes NetBlocks ha confirmado que las mediciones en directo están mostrando que la franja de Gaza está experimentando otro corte de internet con un impacto significativo precisamente en este operador, en Paltel. El incidente supone una pérdida total de las telecomunicaciones para la mayoría de los residentes. Enseguida seguimos con más noticias, con más últimas horas, con más actualidad. Quédense, enseguida volvemos con más información aquí en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442.
Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. En el año 1230 aproximadamente, en una ciudad italiana, la ciudad de Pisa, existió un joven, Leonardo di Pisa. Mediante lo que era la reproducción de los conejos, llegó y descubrió una serie numérica que es conocida a día de hoy como la serie divina, que se puede ver con un patrón específico en el universo, en nuestro planeta, en todo lo que nos rodea, se replica. Leonardo di Fibonacci, que fue el creador de esta serie numérica, nos ha facilitado a día de hoy una de las herramientas más potentes que existen para la predicción del precio de cotización de un activo financiero. Da igual cuál sea el activo financiero, da igual el lapso de tiempo que ocurra este movimiento. Podrás detectarlo y podrás anticipar lo que sucederá, desde dónde y hasta dónde. Después de más de un año ya que hemos cumplido con la Academia de Negocios Televisión, en donde has podido aprender o puedes todavía aprender cómo funcionan los mercados financieros en su totalidad, en qué consiste el análisis técnico, en qué consiste el chartismo, todas las herramientas. También podrás aprender de operativa, sobre todo estrategias operativas que allí he diseñado y que también con todo lo aprendido podrías crear tus propias estrategias. Los días martes, a las 7 de la tarde, 7 p.m., hora española, tenemos una sesión de directos a modo de práctica y también como contenido de los nuevos módulos para que en absoluto y riguroso tiempo real puedas ver todo lo aprendido a la hora de intentar buscar oportunidades en los mercados. De la mano de la plataforma Active Trader de Active Trades, nos vamos a sumergir todos los martes a repasar todo lo que pudiste haber aprendido, a responder sobre todo a las preguntas que en el directo plantearas y lo más importante, ver si todo lo que estamos aprendiendo o todo lo que has visto efectivamente sirve para poder surfear en estas olas llamadas trading. Te espero los martes en la práctica desde Negocios Televisión, desde la Academia de Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las últimas horas de la actualidad y también de todas las declaraciones por parte de la ONU, ojo, porque pasamos de advertencias a, en este caso, pues a gente que directamente dimite de su cargo. Pasamos a dimisiones. Un alto funcionario de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha presentado hoy mismo su dimisión ante lo que ha llamado el fracaso de la ONU en Palestina. Esto es lo que ha confirmado hoy el portavoz de la Secretaría General, Stefan Dujarric. No ha mencionado el nombre de este funcionario, pero ha reconocido que la Oficina de Derechos Humanos, con sede en Ginebra y encabezada por Volker Turk, ha recibido una carta de dimisión en la que expone sus razones personales. La carta, que ha aparecido filtrada poco después a la prensa, está firmada por Craig Mokhiber, que hasta ahora era el director en Nueva York del organismo que dirige Turk. Como les contamos, ha dimitido porque él entiende, bueno, el fracaso de la ONU en Palestina.
Pasamos de la ONU a hablar de Corea del Norte, que ha enviado más de 1 millón de proyectiles de artillería a Rusia desde principios de agosto y probablemente también está ayudando a Pyongyang con tecnología para su próximo intento de lanzamiento de un satélite. Esto es lo que dice, claro, Corea del Sur. De hecho, el legislador de Corea del Sur, Yoo Sang-beon, ha hablado a los periodistas sobre la evaluación del Servicio Nacional de Inteligencia del país después de una sesión informativa de la agencia de espionaje en el Parlamento. Las sugerencias de una mayor cooperación entre Pyongyang y Moscú surgen después de una reunión de alto perfil entre el norcoreano Kim Jong-un y su homólogo ruso Vladimir Putin, que tuvo lugar en Rusia el mes pasado. Los dos líderes, como ya les contamos, se reunieron en el símbolo de la destreza espacial en Rusia, en el lejano oriente de Rusia, y además prometieron formar un frente único anti-imperialista. Pyongyang a menudo se refiere a Estados Unidos y sus aliados como imperialistas. Pasamos de Corea del Norte a Rusia. Vamos a hablar del círculo más íntimo de Vladimir Putin, que, ojo, está apuntando en las últimas horas a que Estados Unidos estaba suministrando armas a todos los enemigos de Rusia para que estos acaben con Moscú, pero también con Corea del Norte o China. Algo que en este caso el presentador, desde luego muy conocido en Rusia, Solovyov, considera suficiente para iniciar una tercera guerra mundial, porque dice que Rusia debería empezar a dar todo a los enemigos de Washington para que ellos sientan lo mismo que ellos sienten en esos momentos. Pero eso sí, cree que si eso pasa sería suficiente para que haya una yihad global y así un conflicto a gran escala. Solovyov además ha continuado afirmando que nadie podía hacerse la idea de lo que pasaría si se desatara una guerra religiosa de la que solo tendría culpa Occidente. De hecho, apunta que este conflicto tiene todas las papeletas para convertirse en una guerra a gran escala y que este no es el camino que deben tomar los países occidentales. Esto es también lo que decía Medvedev, el expresidente ruso y actual jefe del Consejo de Seguridad de Rusia. Pasamos en este caso de hablar de Rusia a hablar de Estados Unidos. La última advertencia, la última alarma del FBI, que dice que la guerra entre Israel y Hamás ha elevado la amenaza de ataques contra estadounidenses en Estados Unidos a un nivel totalmente diferente. Esto es lo que ha advertido el director del FBI, que dice que están evaluando que las acciones de Hamás y sus aliados van a servir como una inspiración como no se había visto desde que el grupo Estado Islámico, desde que el grupo de ISIS lanzara su llamado califato hace varios años. Ojo, porque lo ha dicho en el Comité de Asuntos Internos del Senado de Seguridad. Además dice que tampoco se puede descartar, y desde luego no lo hacen, no descartan la opción de que Hamás u otra organización terrorista extranjera aproveche este conflicto para llevar a cabo ataques precisamente en suelo estadounidense. El jefe de la Oficina Federal de Investigaciones ha dicho que la amenaza más importante era para las comunidades judía y musulmana en Estados Unidos. Con el foco puesto en Estados Unidos, los mercados, los inversores están pendientes en el día de hoy de la decisión de la Reserva Federal. Va a llegar este mismo miércoles a eso de las 7 de la tarde. Se espera de momento que el Banco Central mantenga su tasa de interés de referencia en el mismo nivel, sobre todo teniendo en cuenta que las crecientes tasas de interés son el principal culpable de esta corrección del mercado de valores. Los inversores esperan que la Reserva Federal dé señales de que podría terminar con su aumento de los tipos. De hecho, los operadores están esperando que la Reserva Federal termine de subir las tasas al menos por lo que queda de año. También hay algunos analistas que están algo más divididos. Algunos creen que va a haber una última subida de tipos de interés, bien ahora o bien a mediados de diciembre o quizás en la próxima reunión del mes de enero. Otros, sin embargo, consideran que ya se ha alcanzado el techo. En su anterior reunión de mediados de septiembre, la Reserva Federal mantuvo sin cambios el precio del dinero en la banda del 5,25 al 5,50%. Es su nivel más alto de los últimos 22 años. De hecho, la Fed hizo una pausa, pero su presidente, Jerome Powell, lanzó un mensaje muy duro. Advirtió sobre las elevadas tasas de inflación y además dejó abierta la puerta a una vuelta de tuerca más. Además, los inversores esperan que tarden en llegar las primeras rebajas. Los analistas creen que en 2024 la Reserva Federal solo va a reducir tipos 2 veces en lugar de las 4 que se anticipaban hasta ahora. Pendientes de lo que haga Jerome Powell, pero, como ven, también muy pendientes de sus declaraciones. Y ojo, porque no es la única reunión a tener en cuenta en el día de hoy. En poco más de una hora vamos a conocer, va a dar comienzo la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Eso va a ser eso de las 7, pero ojo porque están eclipsados por el Tesoro estadounidense, que va a presentar, como les decíamos, en poco más de una hora su plan de endeudamiento para los próximos 3 meses. Los mercados de renta fija llevan ya varias semanas enfocadas en la parte de la oferta y la decisión que tome el Tesoro en esta ocasión va a ser fundamental para la renta fija y también para la propia Reserva Federal. Si se propone un plan de déficit superior a lo esperado, con muchas emisiones de renta fija de largo plazo, el bono estadounidense podría descontar
Esto con un nuevo ataque a la cota del 5% y además podría convencer a Powell de que no es necesario volver a subir los tipos de interés en Estados Unidos. Así, el aumento previsto para diciembre podría borrarse del mapa. Hasta aquí ha llegado el repaso informativo de toda la actualidad. Quédense porque enseguida vamos a volver con análisis, con expertos. Enseguida llega el momento de ponerse en acción aquí en Negocios Televisión.